Esta noche vamos a ir a uno de los restaurantes más caros de Guatemala. Queremos saber si vale la pena gastar tanto dinero y si en verdad la comida es deliciosa o una comida más. Acompáñame para descubrir los secretos de la comida más exclusiva de Guatemala. Estuve horas investigando los precios de los restaurantes y encontré uno que me llamó bastante la atención. No solo es de cocina guatemalteca, sino que está en el puesto 51 de los mejores restaurantes de toda Latinoamérica. El precio de un menú es de nada más y nada menos que 750 quetzales. Me imagino que vamos a encontrar algún tamalito de chipilín lujoso, así que no nos podemos ir así. Vamos a llegar con la elegancia que merece esta ocasión. El restaurante que vamos a ir queda aquí en zona 4, en el centro de la ciudad de Guatemala. Hice una reservación para las 6 p.m, no sé ni por qué vi si ni siquiera tengo reloj. Es un restaurante con pocas mesas y solo atienden bajo reservación. El restaurante que vamos a ir se llama Flor de Lis y para que quede claro, no me están pagando. Todo lo que voy a comer hoy va a salir de esta billetera, lamentablemente. Así que vamos a ver qué descubrimos en este lugar, desde la comida hasta el ambiente y por supuesto el precio. Como pueden ver, vinimos en nuestro Porsche Cayman y ahora sí vamos a entrar al lugar. La entrada de aquí pareciera como que fuera un portal. El restaurante está inspirado en el Xibalbá, que para los mayas era el inframundo, un lugar subterráneo y oscuro, y ahí habitan los demonios y las personas después de morir. Vendría siendo como un infierno, un lugar de castigo después de la muerte. Y bueno, bienvenidos al restaurante. Bueno, ya estamos en nuestra mesa y les cuento. Lo que vamos a pedir es un menú de degustación que trae 8 platillos que te los dan en esta carta especial firmada por el chef. Lo interesante es que todos estos platillos están basados en el Libro Nacional de Guatemala, que es el Popol Vuh. Para entender la mayoría de platillos se los voy a mega resumir en una oración. Habían 2 hermanitos, Junapu y Xbalanque. Le ganaron la batalla a los señores del inframundo y uno se convirtió en el sol y otro en la luna. Ya con eso ya pueden entender la mayoría de los platillos que tenemos aquí. Ok, bienvenidos de nuevo. A este plato le llamamos la abuela de Ixmiquane. Eso lo presentamos con las croquetas de quesillo con maíz dulce, cubiertas de poporopo caramelizado, sazonadas con sal de chile cobanero y ahumadas en mirra. Pues bueno, ya vino nuestro primer platillo, se llama la abuela Ixmiquane. Te traen 2 bolitas que cada una representa al sol y a la luna. Al nomás morderla ya se está deshaciendo, es como bien suave por adentro. Bueno, ahora va la luna. Wow, como que va a ser crujiente, pero es súper suave. Bueno, tenemos 2 platillos aquí, como se pudieron dar cuenta. Me hubiera gustado no enterarme qué es lo que tiene. El primero se llama El que lleva la palabra. Para darles una idea de lo que tiene esto, la abuela les envió un mensaje a los hermanitos por medio de un insecto. Ese insecto después se metió en la boca de una rana. Lleva ancas de rana dentro de una pasta como verde. Y este es una tostada con sesos de res. ¿Qué es eso? Es algo nuevo para mí. Vamos a probar a ver qué tal. Siento sabor como a guacamole, está crujiente por fuera, o no sé si serán las ancas de rana que son crujientes. Es un sabor bastante intenso, sabe como acidito, de plano tiene aguacate y limón. La primera vez que me lo dieron a probar yo pensé que tenía guacamole o algo así, porque no me dijeron que era rana, me dice, proba este, qué rico. Pues ahora nos vamos a comer uno que se llama Pensando en la Tierra. Es como una tostada pequeña y varias hojitas. Es como que vieras un arreglo floral, solo que dentro de un platillo, con sesos de res. Vamos a ver cómo sabe. Lo que huele fuerte es como todas las plantitas que tiene ahí. Lo único que siento es lo crocante de la tostada. Ok, aquí ya sentí más sabor, pero igual no es un sabor que pueda describir como acidito y sabe rico. Como se pueden dar cuenta, aquí atrás tenemos la cocina donde están preparando todo al instante. Hay 2 comensales, estoy yo y otra persona. Vamos a ver con qué platillo nos van a sorprender ahorita.
Este platillo es de los que más me llama la atención. Te lo sirven así en un plato lleno de carbón y se mira negro porque lo que lo está cubriendo es frijol. Este platillo se llama hombres de maíz, así que es como un mini tamalito en forma de bola y adentro tiene una salsa. Vamos a probar a ver qué tal sabe. Lo que más siento es el sabor a maíz y está hecho de un maíz que es sagrado para los mayas que se llama sacpor. Súper suavecito, como un tamal recién salido. Esto es pescado y encima tiene una salsita con unas hojas deshidratadas. Me da una buena quemada. Como pueden ver, aquí tiene la hojita, el pescado que está súper suave y la salsita gris. Nunca había visto una salsa gris. Tiene tantos ingredientes, mi paladar no da para tanto. Y finalmente nos trajeron un tamal, una salsita que se mira súper rica y huele. Es un tamal de habas. Está un poco masudo para mi gusto, pero creo que es porque no es con la masa de tamal normal, es con masa de habas. Ya me enteré lo que tiene adentro, no es res, es lengua de res. El recado está muy bueno, nunca pensé que me gustaría la lengua de res. Necesito vino para bajar ese tamal. Estamos aquí con el mismísimo chef que preparó la comida el día de hoy, uno de los 3 chefs. ¿Usted cómo se llama? Juan Francisco. Juan Francisco. ¿Qué lo inspiró para trabajar aquí y cocinar esta comida? Una de las cosas es lo interesante que puede ser el menú, lo complejo, pues contamos historias, la cultura a través de la comida. Es un orgullo para nosotros, creo yo, primero porque estamos tratando de demostrar nuestra cultura, poder presentarte algún plato que nunca hayas probado en otro lado, pues. Wow. Este platillo se llama la caída de Cabracán. Es un dumpling relleno de pato. Relleno de pato, ¿verdad? Nunca he probado el pato. Los hermanitos que les conté asaron un ave y se la dieron a probar a Cabracán, solo que él tenía un polvo venenoso encima y para representar eso, esta cubierta encima blanca que representa el veneno que le pusieron para... que es lo que pica, es el saquic, súper originario de Alta Verapaz y se siente un sabor bastante intenso, bastante picante. Este plato me encantó. El doble picante de lo que está ahorita. Este plato debería ser el doble de picante de lo que hacen aquí, pero si no, nadie de los que vendría a comer aguantaría tanto picante. Le bajan el picor a la mitad y adentro ya trae el pato. Son como pequeñas partecitas de pato. Buenísimo. Este es el que más me ha gustado. Hay gente que mucho le gusta por el picante, pero... A mí me gusta el picante. Frente a ti tienes a uno de los 12 señores de Xibalbá. Tiene mango verde fermentado, por debajo un puré de cáscara de limón, miel de doncella, sal negra y yogur natural. Bueno, aquí tenemos el platillo más esperado, el beso a los señores de Xibalbá. Para comértelo le tenés que dar un beso de lengua. Es una delicia. Ay, Dios mío. Que aproveche. Besa bien. Creo que tiene experiencia. Muy rico el beso. Son como verduritas y la función de esto que tiene es para limpiarte el paladar. Y finalmente tenemos el postre. Es un tamal, es un tamalito de cacao para acompañar un helado que lleva palo santo. Y la idea es que comas un pedacito de tamal y después lo combines con el helado. ¿Es helado de vainilla o algo así? No, sí. Me cuenta el chef, este helado es de palo santo. Algunas personas le encuentran el sabor a vainilla o anís, pero sí se siente como un sabor ahumado de palo santo. Está bastante interesante este sabor. Rico el helado. Gracias. Cuando me dijeron esto tiene seso de res, me imaginé algo así feo, pues que no me iba a gustar. Pues eso suele pasar, pero como te decía, entonces lo que te vamos a presentar en Flor de Lis está bien hecho. Salud. Y bueno, acabamos de salir ya del restaurante, una experiencia para nada normal, incluyendo el precio. El costo del menú son aproximadamente $100 o 750 quetzales, dependiendo de qué tantas copas de vino pida uno, así se puede elevar o disminuir el precio. Sí me dolió la billetera, pero la experiencia diría que valió la pena, al menos para una ocasión especial, algo que amerite la ocasión. Así que bueno, espero que les haya gustado. Aquí desde 4 grados norte nos despedimos y nos vemos en el próximo. Bye. No tiene nasty.